Uno, ahí estamos en vivo, nuevamente en una semana más compartiendo con mis compañeros, hermanos, Lalo y Hola, Mariana, que nos Hola a acompañaron. todos. Gaby no nos estaba viendo el día de hoy porque tuvo cosillas que hacer. El trabajo. Tuvo trabajo que hacer. Eh, Como ustedes saben, durante esta semana pues se puso frío y algunas personas pues no han trabajado, entonces Gaby está aprovechando pues para, para pues poder trabajar, poder sacar ese sustento. Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están siguiendo la página y nos están viendo hoy en esta noche. Y también les doy la bienvenida a Lalo y a Mariana. Bienvenidos chicos, saludos. gracias. Hola, Hola, hola a todos. Bienvenidos al programa. Espero que todos se puedan quedar, que nos compartan, porque en este día 19 ya de febrero, otro episodio más de las crónicas de Cristo Squad, vamos a hablar de un tema muy interesante, pero también que muchas veces como católicos no sabemos y, esos datos curiosos o datos. y espero que tuvieron una buena semana lleno de bendiciones, pero ya terminamos la semana, gracias a Dios. Esperemos que pudimos sobrevivir otra semana de trabajo y pues ahí seguimos y sí, Y comenzamos esta cuaresma este miércoles Exacto. pasado. también Entonces, ese miércoles pasado ya empezamos la cuaresma también. esta nueva cuaresma con nuevos retos que nos trae. Y pues, sobre todo, pues pues a vivirla con una gran, pues con una gran entrega en lo que es estas prácticas de fe que uno tiene, y sobre todo durante la cuaresma, donde nos llama a la oración, nos llama al ayuno y nos llama al compartir esos nuestros dones, de repente al apoyar a la gente que lo necesita, también asimismo nosotros practicando nuestros ejercicios espirituales, ya sea de modo de retiro, ya sea modo de reflexión, ya sea de modo que tú quieras perderte algún día en una montaña y hacer reflexión, pero también un momento de hacer penitencia, que es bien importante para nuestro ejercicio espiritual. Entonces, les damos la bienvenida y vamos a hablar hoy en esta noche acerca de los credos, por qué tenemos los credos y qué es lo que sabemos de ellos. Entonces, hoy en esta noche pues vamos a hablar de ello. Les pido que se queden con nosotros. Entonces, no sé cuál de ustedes dos, no sé quién de ustedes dos me quiera Mm, comenzar a hablar sobre los credos, qué es lo que saben, qué es lo que han escuchado, etcétera, etcétera. ¿Yo? A ver, Lalo. Yo, A ver, A ver, Lalo o Mariana. ah, yo voy, A ver, va. ya que dijo Mariana, la hermana Mariana. Pues yo no sabía, antes yo le entrar a la clase rica, yo no sabía que había dos credos. No sabía que había el credo de los apóstoles y el credo de los, ¿cómo se llama? El Niancy, así se, Nicea, Ese, ¿no? Nicea. Ajá. No, Constantinopla. no, no sabía cómo pronunciarlo, no sabía eso hasta que empezamos a hacer el rosario. Yo me recuerdo que la hermana Mariana me enseñó que hay un, un credo más corto y no es igual al que decimos siempre en la misa y ese era el credo de los apóstoles. Y eso es lo que yo aprendí, yo encontré en internet, fue en Catholic Link, net, perdón, y dice que el credo de los apóstoles es es el más corto, pero es el más simple, pero el más profundo, porque dice aquí dice, es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismo
de la Iglesia romana. Su gran autoridad proviene del hecho de que es símbolo que guarda de la Iglesia romana, de que fue seda de Pedro, el primero de los apóstoles, y del cual él llevó a la doctrina común. Y el otro que conocemos nosotros, que hablamos más, es el Nicea. Nicea. Es el más largo. ¿Por qué? Por ser más explícito de los rezamos todos los domingos en la misa. Debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los primeros concilios. Cuando su nombre, hay muchas palabras que no me sé aquí, que yo escribí, pero solo sé que es el que tiene más, es más del, ¿cómo les puedo decir? Del, un siglo más del otro y que es más nuevo, pero ese es más largo. Y lo que aprendí de eso son los credos, fue aquí en el catecismo de la Iglesia Católica, que empieza el 185 y acaba el 197, y que explica que esos credos son símbolos de la fe, son profesiones de la fe, porque resuman aquí en el número 187, dice, se llama estas síntidas de la fe, profesiones de fe, porque resuman la fe que profesionan los cristianos. Se llama el credo, por razón de en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les domina igualmente símbolos de la fe. Y esas son prácticas que hacemos para poder recordar de nuestro bautismo y de nuestra fe y por qué los hacemos. Y por eso yo entendí que hay dos, porque aquí dice en el 194, el catecismo dice el símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con la justicia, como lo mismo que leí aquí en la página, y le dice el 195 del Nicea. Debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los primeros concilios alquimínicos. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Es lo que yo aprendí de los credos. Muy bien. Mariana. Ok. Bueno, pues saben que al inicio de lo que fue la iglesia, que empezó con am, siguiendo de Pedro, ¿verdad? Entonces, yo como recién católica, yo no sabía tanto de los credos, ni yo también me ponía a pensar, ¿por qué hay dos credos? ¿Por qué hay uno cortito y uno más largo? ¿Verdad? Entonces, el credo de los apóstoles, por así decirlo, es el más antiguo, porque viene de los apóstoles precisamente, de Pedro, y ya cuando se hizo el credo de la Nicea, Ujú. que normalmente el que decimos de la misa, am, es cuando se hizo los concilios de precisamente de Nicea y el concilio de Constantinopla, que fueron en los años 325 el de Nicea y 381 el año de Constantinopla. Constantinopla, que es el que actualmente estamos más acostumbrados a decirlo, ¿verdad? Pero más que nada, hermanos, creo yo que a mí me da como, ahora sí reflexionando un poco, es que siendo católicos más de tradición, como por decirlo Sergio, que tiene desde niño, que católicos dicen este símbolo de fe, pero realmente ¿cómo lo decimos? ¿Realmente lo decimos con esa fe? Eh, Créanme que yo me puse a pensar esto porque yo cuando empecé a decir el credo, que no me lo sabía, eh, cada,
por eso es importante, es bonito el ir a cada misa los domingos porque ahí me los fui aprendiendo. Me lo fui aprendiendo y iba a misa y me lo aprendía y iba a misa y ya, ahora sí me lo sé. El que sí les puedo decir que es curioso que el que me cuesta es el más pequeño. ¿Por qué? Porque ese casi no lo decimos, siendo que ahí están los rosarios. Entonces, creo yo que es muy importante que tengamos, cuando decimos la profesión de fe, que es el credo, hay que decirlo de una manera que realmente es, como dice el hermano Lalo, que dice en el catecismo, en el numeral 187 precisamente, que dice que credo es de la palabra creo, o sea, que estás creyendo en lo que sale de tu boca. Entonces, casi todo lo dijo el hermano Lalo, los datos y todo eso. No sé, Sergio. Muy bien. Hay que tener en cuenta que en los primeros años del cristianismo todavía no tenían la Biblia, sí, no sé si alguna Ujú. vez lo han pensado. Yo sí. Entonces quiere decir que ese credo fue bien importante para los primeros cristianos porque básicamente esa era la Biblia que ellos tenían. Por eso Ujú, es que es tan importante el credo, porque hasta ese momento no existía ninguno de los evangelios. Claro que existía en el judaísmo, existía el Torá y las Sagradas Escrituras, em, que muchos de ellos tenían acceso y también sabían un poco de las Sagradas Escrituras, pero del Evangelio, el primer evangelio fue el que se contaron los primeros apóstoles o los primeros cristianos. Entonces, teniendo en cuenta de que no se tenía entonces el evangelio, al principio el credo jugó un papel bien importante para todas las comunidades cristianas porque esa era la base del cristianismo en los primeros 300 años. Entonces, de repente ponerse a pensar y como tú lo decías, Mariana, ponerse a pensar y reflexionar verdaderamente en lo que dice cada palabra del credo, y ujú. inclusive Lalo nos estaba mostrando el catecismo, ¿no? Y no sé si ustedes le han echado un ojo a lo que es el catecismo, pero en el catecismo está dividido parte por parte para que nosotros podamos entender, como tú lo dices, Mariana, que nosotros podemos reflexionar parte por parte, palabra por palabra, Sí. qué es lo que significa el credo. De hecho, Aquí está en el 198, creo. de hecho, el credo de los apóstoles, por ejemplo, empieza, yo perdón, yo creo en Dios, Ujú, y cada párrafo, de verdad, yo encontré en Catalin, cada uno es de la Biblia, como dice Ujú, Sergio, que ujú. como, yo me puse a pensar también eso, nada más que no sabía si era correcto o no, al decir que cómo es curioso que todos esos fragmentos son partes de la Biblia, siendo que no estaba la Biblia. claro. Mm. A propósito, les manda saludos Alejandro García, que nos está viendo, y también Roberto Nava, que está metiéndose con Lalo. Dice que Lalo necesita un café, dice tu tío Roberto. Ujú. Dice, dice Está Gaby, bien. dice Gaby, saludos hermanos, y también dice Roberto que les falta Gabino Oh, Barrera. sí. No, pues Sí, Gaby, ¿dónde estás? se fue a Muy bien. trabajar. Ajá. Entonces, Entonces, bueno, pues si nunca lo hemos como que reflexionado o de repente haberlo pensado antes, em, nuestra fe, asimismo nuestro credo, es tan rico eh, que tenemos que disponernos nosotros como, no solo como cristianos, no solo como hijos de Dios, todos somos evangelizadores, todos tenemos que llevar la buena nueva al mundo. Entonces, por lo tanto, todos somos llamados a compartir
pues el evangelio. Entonces, nosotros todos sin excepción, aunque no des clases, aunque no enseñes, todos tenemos que profundizar ese credo del que estamos hablando hoy. Y eso es uno de los grandes problemas, que muchos de nosotros no damos el paso de estudiar con más profundidad, así como lo decía Mariana, con más Mm, profundidad, paso por paso, palabra por palabra, inclusive en el catecismo, que nos lo pone bien fácil así, que nos desglosa parte por parte lo que es el credo. Pero depende mucho de nosotros, pues, estudiar esa parte para que nosotros sepamos y, como dice Mariana, verdaderamente sintamos Ujú. cuando estamos recitando ese credo que lo han recitado por más de 2000 años, ¿no? Mucho sí, tiempo, Se mucho dice tiempo. fácil, se dice bien fácil, pero se requiere de un gran compromiso, no solamente de nosotros, sino que de todos los que nos están viendo y todos Mm, los que son en sí cristianos. Por eso es el credo, por eso es que existe, por eso es que está ahí. Entonces, el llamado es para todos nosotros a que busquemos no solamente su significado, sino que lo busquemos en el catecismo y que realmente lo estudiemos. De las primeras comunidades nosotros podemos llevarnos el ejemplo de que los primeros cristianos enseñaban en base a lo que habían escuchado, pero no tenían Biblia. Ellos enseñaban en base a lo que decía el credo, y aún así, pues, le echaban ganas, ¿no? Nosotros ya tenemos Biblia, nosotros ujú. ya tenemos documentos de la iglesia, nosotros ya tenemos catecismo, nosotros ya tenemos internet. Y aún así nos cuesta trabajo salir y enseñar. Entonces, tenemos que tomar ese compromiso que también los primeros cristianos tomaron al solo tener nada, cuando empezó el cristianismo, al no tener nada, y aún así, más que a Cristo, ¿no? Y aún así le echaron ganas, y nosotros que tenemos todo, pues no se ven las ganas no me gustaría decir por ninguna parte, pero las ganas no se ven. Entonces, es nuestra responsabilidad echar, es nuestra responsabilidad echar mano de nuestras ganas para poder estudiar, para poder reflexionar, o como dice Mariana, adentrarnos en esas palabras, pero no solamente decirlas, sino que vivirlas verdaderamente. Ah, entonces, por ahí una vez yo escuché que, la forma de enseñar de las primeras comunidades muchas veces era por medio de gráficas o por medio de pinturas o por medio de imágenes. Entonces, yo me imagino que en los primeros años del cristianismo esto fue importante. Y de hecho, si ustedes analizan, la primera forma de enseñar siempre fue en los murales de las primeras iglesias, siempre estaba los credos, el credo o partes de los evangelios. Esa era la forma de enseñar, esa era la forma de enseñar a los primeros cristianos, porque hay que recordar que en los primeros años del cristianismo, pues duras penas la gente podía leer. Mm, Entonces, estas personas tenían que recurrir no solamente a las imágenes o no solamente a las pinturas, sino también a los cuentos, al testimonio de los primeros cristianos. Y así es como se forma o se le da vida o se le da forma a lo que fueron después los evangelios. Por eso es que es bien importante que nosotros mínimo conozcamos el credo, porque ahí está, pues, la base principal de que lo que nosotros creemos, y es necesario que nosotros lo conozcamos. Dice Gaby. Bueno, primero dice, Marta dice, hola. Y también Gaby dice, el credo está dividido en tres partes: Dios Padre y de la creación, Dios Hijo y la redención de los hombres, y, y tres, Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación, y también saborear y gozar las palabras del credo.
Dice mi hermana, dice, la tenemos hecha, pero no lo hacemos. Y también dice Alejandro García, dice, en Hechos de los Apóstoles 2:42 muestra cómo los primeros cristianos se reunían todos los días a compartir la palabra, la convivencia y sobre todo la fracción del pan. Y así es, esa es la base de las primeras comunidades y nosotros tenemos que tomar este gran ejemplo de lo que fueron esas primeras comunidades, porque no teniendo nada y nosotros teniéndolo todo, ¿cómo es que ellos pudieron hacer toda esta cuestión de la evangelización? Por eso es que no debemos de quedarnos por ahí echando flojera. Entonces, este es el escrito que les comenté y que dice, tan pronto como se constituyó la Iglesia Católica, se consideró necesario recoger lo esencial de su fe en las fórmulas breves, claras, destinadas sobre todo a los candidatos del bautismo. Así se creó el primer credo, al que se le llamó profesión de fe o el credo de los apóstoles, por ser considerado como un resumen fiel de los apóstoles y de las declaraciones más importantes de toda la escritura. De los credos es el más corto. El credo de Nicea, del que está hablando Lalo, es el más largo por ser más explícito. Es el que rezamos casi todos los domingos en la misa. Debe su gran autoridad al hecho de haber sido fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. El de Nicea, por eso se llama el credo de Nicea, en el año 325 y el de Constantinopla en el 381, en los que se hace hincapié en la divinidad integral de Cristo al insistir que el Espíritu Santo procede del Hijo tanto como del Padre. Y el otro día estábamos hablando de hace bastante tiempo, no sé cuántos meses atrás, pero estábamos hablando sobre los cismas, no sé si se acuerdan. Ujú. ¿Sí se acuerdan, verdad? Mm, Y hablábamos del primer cisma y precisamente el primer cisma sucede más o menos en este tiempo. mm, Y nosotros como católicos debemos conocer quién fue uno de los personajes importantes que defendieron a la iglesia, sobre todo en esos años, del 300 para arriba, que fue San Agustín de Nipoma, que fue el mismo San Agustín famoso, del que se habla tanto porque pues él fue un gran doctor de la iglesia. Y en ese mismo momento, cuando el credo está formando parte, como el mismo credo lo dice, creo en Dios Hijo, este, y, Dios Padre. y Dios Padre, ¿no? Entonces resulta que en ese mismo momento también resultó otro obispo que en ese momento estaba con la iglesia, pero que decía y enseñaba que Cristo no precisamente era Dios. Ujú, A esta persona y a este movimiento y a esta primera fracción, división, de la que hablábamos el otro día, se llama arianismo. ujú, Y es sí. importante que nosotros conozcamos estos datos porque son importantes. En base del arianismo, es por eso que muchos testigos de Jehová o la gran mayoría de los testigos de Jehová ujú, tienen, tienen o piensan que tienen razón porque ellos mismos dicen que un sacerdote católico fue el que dijo que Jesús no era hijo precisamente, que no era Dios precisamente, ¿no? Ujú, Obviamente que San Agustín, pues, lo encaró y por eso se hizo este concilio para tratar pues, de aplacar eso, ¿no? Porque al final en cuentas esto era un error que esta persona cometió y que hasta el día de hoy nos sigue, porque de hecho una de las consecuencias que tuvo ese atrevimiento fue de que hoy en día algunos cristianos o algunas sectas protestantes creen que Jesús realmente no es o no necesariamente es Dios, como los ujú, testigos de Jehová. ujú, Entonces, esto es necesario que lo conozcamos porque es un dato que debemos de conocer. Dice Gaby que algunas citas bíblicas
del credo están o salen del Génesis, de Mateo, de Juan, de Marcos, de Primera de Pedro, de Hechos, y todavía hay más, pero ahí son algunas que hablan acerca de las palabras del credo de la fe. Muy bien, y continuando con lo que le estaba leyendo, las verdades de nuestra religión, de nuestra fe católica, se encuentran en la oración del credo. El credo es en lo que creemos los católicos, como lo decía Lalo. Si alguien de otra religión nos pregunta, ustedes los católicos, ¿qué creen? Podemos contestarles con el credo, que es un resumen de lo que nosotros creemos. Ambos credos se dividen en tres partes. La primera parte que trata de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. La segunda parte que habla de Dios Hijo, redentor del género humano. Y la tercera parte que habla del Espíritu Santo, santificador de los hombres. Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. En estas tres partes contienen 12 artículos que mencionan las principales verdades en las que nosotros los católicos creemos. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y Apostólica, y en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Todo esto es lo que creemos, pero como dice Mariana, esto lo debemos de vivir. De sentir. Debemos dar testimonio de lo que creemos. Si yo creo que Dios vela por mí, mis acciones, mi testimonio deben demostrar esa seguridad y esa confianza. Solo, solo que a principios del siglo XXI, ser cristiano, vivir cristianamente y asumir nuestra responsabilidad como cristianos requiere valor y decisión. Pero, pero esto cuando fue diferente. O sea, esto nunca ha sido diferente. El estilo de Jesús nunca fue el menor, nunca fue de menor esfuerzo. Los obstáculos para vivir como Dios manda son siempre enormes y a veces insuperables y nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos, pues quien conoce la mente del Señor, ¿quién conoce la mente del Señor? Pero si el hombre es imperfecto con Dios, ¿qué es sin Dios? Sabemos que la capacidad humana para el mal es casi limitada. Los que niegan a Dios destruyen la nobleza del espíritu humano, ya que a veces surgen en nosotros destellos de nobleza. Es por el ejemplo divino de Jesús. Eh, si los primeros cristianos la tenían dura, con, con no tendiendo nada, como lo comentábamos, y nosotros que digamos, pues, mm, estamos cómodos, tenemos oportunidades, tenemos formas de hacer. Mm, es cuestión de ponernos a pensar eh, que realmente lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy no es nada comparado con lo que vivieron los primeros cristianos de los primeros, especialmente de los dos primeros siglos. Y especialmente porque en los tres primeros siglos muchos de ellos murieron. Mm, eso nos debe de dar fuerza para que, para que mínimo, mínimo, mínimo conozcamos un poquito de lo que es su fe, un poquito de lo que es ahora sí que la fe cristiana, porque quizás no lleguemos a comprender todo, y eso es algo que yo le compartía a un hermano, quizás no podamos comprender toda la religión católica, porque comenzamos tarde y porque requiere toda una vida, ¿no? Ujú. Pero sí debemos de tener el compromiso de conocer lo más mínimo. Y ahorita, pues lo más mínimo es mínimo, mínimo conocer el credo. Y como lo decía Mariana, pues sentirlo realmente. No solamente decirlo, sino que sentirlo. Y pues eso era
de mi parte, pues era lo que les quería compartir. No sé si alguno tiene algo más. Mm, Yo solamente puedo decir que como siendo hermanos católicos que realmente, te digo, eso es un poco triste porque de tradición ya te tienes que saber el credo y a veces no te lo sabes porque me ha tocado que con así personas católicas que yo les preguntaba, ¿y cómo es el credo? Y como que se ponían, creo va, empieza así y no me acuerdo. Yo la verdad no es por, no, nada, sino que yo sí me lo sé de verdad, porque les digo, al empezar este caminar, te das cuenta, o yo me pongo a pensar en la misa, qué fracción o se empieza una misa, cómo va la misa, y en ese punto llega cuando decimos el credo, yo creo, ¿por qué? Porque ya vas para la Eucaristía, vas a recibir la Eucaristía. Y eso es muy importante porque ese elemento eh, antes de la Eucaristía estás creyendo en la Eucaristía también. Todo es el complemento de que por qué tú realmente estás creyendo en Dios, tú realmente tienes esa fe cristiana y no nada más por la tradición que, oh, lo tengo que decir porque lo dicen en la iglesia. Pues no, es parte de que así decía en lo que yo investigué, bueno, más que nada también lo decía en el catecismo, que es porque los primeros apóstoles lo empezaron a decir precisamente ellos mismos, porque ellos creyeron en la fe de Dios. Entonces, también muchas veces como nosotros ya deberíamos de dejar de decir que somos tradicionales, porque no me parece que sea así, sino que deberíamos de serlo así todos los días, y como dice Sergio, estar eh, investigando o más que nada cómo fueron nuestros ah, an- antecesores, los antepasados, que porque sí, porque prácticamente va muchas iglesias, o más que nada, muchos protestantes que solamente se basan en la Biblia y porque ustedes dicen ¿el credo es bíblico acaso? Claro que sí, como les decía, cada fragmento es curioso porque tiene partes de la Biblia. Entonces, el solamente basarte en la Biblia, o sea, la Biblia santa, pero después de que pasó Pedro, o sea, hubo muchos acontecimientos y es cuando nosotros debemos de saber los acontecimientos, qué pasó después, por qué se hicieron los concilios, ¿verdad? ¿Por ujú. qué formó todo eso? Y pues imagínense, desde los 300 hasta el día de hoy, es mucho tiempo y son muchas cosas que pasaron y son muchas cosas que se dividió ahora sí que otro rumbo de creencia, pero precisamente después de Pedro se está manteniendo la iglesia católica. Eso es lo que a mí en lo particular no me acuerdo quién le decía, pero le decía a alguien, yo prefiero creer en lo que Dios dejó realmente a lo que empieza a decir el hombre de una secta. Yo prefiero creer en Dios que lo dijo en la Biblia, que le dio ahora sí que el cargo a Pedro. Y es mucho tiempo, yo sé, y se pierden muchas cosas, pero el credo deberíamos de tenerlo de memoria y decirlo de corazón y porque ahí va prácticamente todo lo que uno cree.
Sí, Imagínense, también está nuestra Madre María. Es algo muy bonito, ¿no? claro. Sí, Dice Alejandro, lamentablemente tanto laicos como clérigos hemos caído en el modernismo y laicismo, y estas verdades como que están pasadas de moda, y eso da mucha tristeza. Eh, ahorita que Pues estabas sí. diciendo, ahorita que estabas diciendo tu opinión, me acordé de un video de Fernando Casanova, donde dice que no recuerdo qué exactamente dice, pero sí dice una frase que dice que alguien le recriminaba de la Iglesia Católica, que decía, yo estoy en la iglesia católica, que es una santa católica apostólica, y otra persona decía, ¿una santa? Y, y nosotros de repente, que no conocemos detalles, que no conocemos la historia, que no nos ponemos a estudiar, sí nos vamos con la finta de que la iglesia puede tener errores, ¿no? O hay personas que han hecho errores y que tal vez pongan en mal a la iglesia, pero eso no significa que no sea santa. Y nosotros como cristianos debemos conocer que estas verdades son absolutas y que sobre todo mm, que estas cosas, como la decía Fernando Casanova, que si nosotros no estamos preparados nos van a tumbar y nos van a revolcar, o como le decía Jesús a Pedro, mira Pedro que Satanás me ha pedido permiso para, pues ¿cómo se dice? Sentarte. Para tentarte, para examinarte, para probarte. Y dice, y yo se lo he permitido, ¿entiendes? Entonces, eh, no solamente, mm, no solamente, como dice Mariana, saber de tradición, sino, y lo que también dice Alejandro, saber profundizar nuestros temas, saber profundizar nuestra historia, porque si no, alguien va a venir, nos va a hablar bonito, nos va a endulzar el oído Sí. y nos va a cargar. Es lo mismo que Jesús le decía a Pedro. Satanás me ha dado permiso para probarte. Y a todos, yo pienso que en algún momento nos ha probado. Eh, por eso es que nosotros tenemos que estar, conocer, profundizar. y sí, y porque yo también voy a seguirle ahí con lo que dijo la hermana Mariana. Sí, ahí es más que tradición, porque yo lo que no, yo cuando empecé a ir a misa, yo hacía lo mismo también, casi la tradición. Yo solo leía el libro del credo, yo no lo sentía así como ahorita lo siento. Y sí lo aprendí de memoria, solo de memoria. Y a veces, cuando pasó eso, cuando quitaron los libritos, yo notaba yo mismo que a veces yo solo decía, me da pena decirlo, pero sí, así era. Pero cuando ya empecé más con mi camino con Cristo y con ahorita le aprendí el credo que yo no sabía, pues me puse a pensar más. Y sí, es que, y tiene razón también el hermano Sergio, que mucha gente que vivimos con internet, con muchos libros, con la Biblia, con el catecismo, internet, no aprovechamos y no aprendemos porque, y eso es que los apóstoles no tenían nada y llegaron aquí, así. Los otros tenemos que aprovechar y aprender más porque yo, como en la clase rica, me recuerdo el padre Enrique nos dijo, ¿cómo creen que en 6 meses, Ujú. que es el tiempo que de la clase rica, vamos a aprenderle toda una historia de la Iglesia Católica? No, es de todos los días. Tenemos que ir a Mm, misa, abrir la Biblia, aprender. Es mucho que aprender, pero es, ¿cómo les puedo decir? Es bonito seguir aprendiendo. Sí. Es ujú. bonito. Y también otra cosa que podemos hacer es que en esta cuaresma, el padre Simon del internet que yo sigo, él dice en esta cuaresma hay que dejar más el teléfono, abrir la Biblia más.
hay que cambiar, hay que aprovechar esta cuaresma para hacer muchos cambios por muchas cosas, aunque la gente te contradiga, pero sí se puede comer carne, porque me recuerdo una señora en el trabajo, Marina y yo estábamos comiendo Sí, y sí, ella sí. nos ofreció un pollo, dije, Es clásico. y yo dije, no, no podemos, dice, sí se puede, que no sé qué, y yo dije, no, y dice, es que no importa la comida, es que importa lo que sale de la boca, y eso me quedé callado y solo Lo seguí que, comiendo. lo que entra a la es lo que sale, lo que importa es lo que sale de la boca, no lo que entra a la Mm, boca. sí. Y yo pues, yo solo dije, no, pues, perdona, sí, yo pensé, yo no, así no pienso, yo voy a seguir lo que es las miércoles de ceniza, mi ayuno, mi bueno todo, y así es que esta cuaresma, yo, como estoy en la clase rica, quiero cambiar muchas cosas también yo, quiero abrir más Claro. la Biblia, quiero aprovechar y aprender más, porque yo sé cuando es triste, porque muchos niños también de la clase ¿cómo se ¿Catecismo? dice? El catecismo. Ajá. Me recuerdo, les leo, dicen, ¿vas a seguir en la clase? Después digo, ¿vas a seguir yendo a la iglesia después del catecismo? Dicen, no, ya no, solo voy a casar, luego más adelante. Es triste. Yo, verdaderamente, sí, yo creo seguir aprendiendo después de la clase rica, Claro. porque, porque quiero vivir el credo, y el credo de los apóstoles es, es la definición de nuestra fe. Y, y es lo importante que tenemos que hacer nosotros como Claro. católicos, vivir con ejemplo. Sí, ahorita que decías sobre lo del trabajo, año con año es lo mismo. Que si se Ujú. puede comer carne, que si no se puede, que si Sí. carne blanca, que si carne roja, que si pescados, que si tiburones, siempre es lo mismo. Pero, pero no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de que tú estás haciendo o que estás tratando de hacer un ejercicio espiritual. Eso Tú es puedes importante. comer lo que tú quieras, inclusive puedes comer carne, la iglesia no te lo prohíbe, ni tampoco ni tampoco te dice que estás en pecado. Mm, Si así tú lo quieres, lo puedes hacer. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a hacer prácticas espirituales y la iglesia llama misericordiosamente a todo el mundo a que todos hagamos esa práctica espiritual en cada cuaresma, pero siempre salen las personas que si carne Ujú. esto, que si carne roja, que si carne azul, que si carne colorada o dorada o lo que sea. No se trata de eso, se trata de hacer ejercicio espiritual, de eso se trata, nada De lo más. que, sí, pues es lo que yo le decía al hermano Lalo, le digo, es lamentable cuando pues nos critican nuestras mm, cosas de católicos y es triste y estar dando explicaciones, pero pues uno, al menos yo trato de defender mi fe, mm, Así porque es, es lo que yo creo. Y sí. realmente yo le decía, es que yo respeto en cierto punto a Jesús, a Jesucristo, por lo que va a empezar este tiempo de cuaresma, por lo que vamos a vivir, así nuestro es, ayuno, o sea, es así muchas es. cosas. Nos dice Julie que muy buen tema, gracias por compartir. Bueno, pues nos vamos a despedir. Es un muy buen tema, pero quizás en otra ocasión podamos tocar Ajá, acerca del ayuno y todas estas Oh, cuestiones. sí. de la Eh, carne y así. mm, iba a Blanco, com- roja. Les iba a comentar que precisamente lo que estamos hablando de lo que es compromiso, por ejemplo, nosotros acabamos de comenzar un nuevo programa para todo el laicado, así como decía Alejandro, para todo el coordinador, todas las personas que estén a frente de grupos, para que con esta buena práctica de adentrarse o de profundizar en el catecismo, pues podamos asegurarnos de que estamos realmente leyendo el catecismo, que es lo que decía Lalo. O sea, Padre Enrique dice mucho, es imposible conocer la fe en 6 meses. Es Ujú. imposible conocer la Mm, fe en un año. Es imposible conocer la fe en 2 años. Se requiere toda la vida. Se requiere toda la vida Sorry. para conocer lo más mínimo de la fe. Y por eso es que es un llamado a todos los coordinadores, a todos los asesores, a todos los presidentes,
que participen de estas clases con sus coordinadores, con sus representantes diocesanos. Ahorita nosotros estamos dando estas formaciones, pero francamente a la gente no le interesa, a los coordinadores no les interesa, a los presidentes no les interesa. ¿Por qué? Porque es la única manera que la iglesia puede asegurarse de que estamos estudiando. Y tenemos que comprometernos. Si estamos liderando a otras personas o si estamos guiando a otras personas, tenemos que comprometernos realmente con nuestra formación. Jesús nos dice, que pues un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero Es cierto. también dice, hay de aquel que encamine a mis hijos por otros senderos. Entonces hay que tenerlo bien presente. Dice César, ya nomás para irnos, dice César Morales, dice muy cierto, espérame, es que se puso más largo. Dice, muy cierto, hermanos, lo que comparten muchas veces como servidor, el título personal, se crea uno la idea de que el ser parte de un grupo, ministerio o apostolado, tenemos ganado el cielo. El credo es una proclamación de fe y en muchas oraciones actuamos con miedo, especialmente en este tiempo de pandemia, que nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y si de verdad creemos que Jesús está vivo, y así es, deberíamos confiar en que Él vive en nosotros. Y María, nuestra Madre Santísima, cuida de nosotros. Así es. Gracias, César, por tu comentario. Nosotros nos vamos a despedir porque ya nos Ya pasamos nos alargamos, sí. y nos vemos primero, Dios, el próximo Viernes. A ver si Viernes. está el hermano Gaby. A ver si A ya ver si está, está. Gaby con nosotros. Ok, les deseo buenas noches a todos, a mis hermanos, a todos los que nos mandaron mensajes, comentarios, muchas gracias. Espero que también para el otro video estén con nosotros. Y me despido, Mariana Sandoval. Y yo mando todas mis bendiciones, que tengan un sano fin de semana, que descansen, porque viene otra semana. Y yo me despido, soy Eduardo. Muy bien, y pues ya saben, yo soy Sergio, les deseamos feliz inicio de Cuaresma, que Dios los bendiga. Bye. ¿Cómo hago esto? Espérame, ¿cómo hago esto? Aquí está. Nos vemos. Bye. Bye. Ok, ya se detuvo en la página.